volvió a hacer. Pero esta vez no le voy a dar el gusto de dejarme embarcada. Me voy a ir aunque sea en taxi. Caramba. Como que vas para una fiesta, ¿no, modelito? Pues fíjate que sí. Y que yo sepa, tú no estás invitado. Así que me vas diciendo qué haces tú aquí. Vine a hablar con tu esposo. Tengo que hacerle algunas preguntas. Así que avísale que estoy aquí. Hazme el favor y te vas de aquí. Ya. Orestes no está. Mira, Chiqui. Una cosa es que tú hayas decidido no volver a verme más. Y otra muy distinta es que tú te empeñas en tratarme como si entre nosotros dos no hubiera pasado nada. No hubo un nosotros. Nunca pasó nada. Pero cuando fui a caerle a golpes a Román Fonseca, ahí sí era Franklin, ¿no? Porque necesitaba que te ayudara a salir del trauma que tenías. Yo nunca te pedí que le pusieras un dedo en el cabello a Román. Y fue mi marido quien me ayudó a superar ese trauma. Pues no te creo. ¿Ah, no? No. Pero déjame decirte que mi marido y yo hicimos el amor esta mañana como yo me lo merezco. Con sábanas de seda, con desayuno en la cama. Así que bájate de esa nube, policía, porque para tú tener a una mujer como yo vas a tener que reencarnar por lo menos 100 veces. Me alegro mucho, Chiqui, que tu marido al fin te haya hecho el favor y se ocupara de ti. Pues déjame decirte que no fue un favor. Nosotros nos amamos, somos marido y mujer. Y aunque te duela, vas a tener que aceptarlo. ¿Y quién te dijo a ti que a mí eso me duele? Ay, por favor, no disimules. Se te nota en la cara. En este momento te mueres por pedirme que deje a Orestes y me vaya contigo. Pues estás muy equivocada, Chiqui. Porque yo no podría pasar un día completo con una mujer como tú. ¿Ah, no? ¿Y quién es tu mujer ideal? ¿Una que te lave, te planche o te ponga la mesa en su santo lugar? No exactamente. Una mujer que sea dulce y tierna y me llegue al corazón. Una mujer que tiemble de amor entre mis brazos y que me haga sentir que soy el único hombre en su vida. Estás hablando de la tal Bella, ¿verdad? Así es, Chiqui. Bella es una mujer completa. Bella es una mujer que cualquier hombre desearía tener. Creo que la está pasando ya bien sin mí. Orestes, mi amor, ¿dónde estabas? ¿Por qué llegaste a esta hora? En la publicidad, con el tema del accidente de Bella, todo el trabajo se retrasó, así que tuve que cuadrar unos detalles. Vamos a filmar todo este fin de semana. Menos mal que llegaste, Orestes. El único de la familia que faltaba eres tú. No, también falta Pandora. Chiqui, con cuñada. Usted está lo que se dice hermosísima. Eso me lo dice mi maridito a cada momento. Así es, ahora sí me disculpan un momento. Ya vengo. Ay, curruño, estoy tan emocionada. Dentro de poco vamos a anunciar nuestro matrimonio. ¿No nos vas a felicitar? Oh, sí, claro que sí. Felicitaciones. Van a ser una pareja muy feliz. Definitivamente son el uno para el otro. Te estaba esperando esta noche, porque es que tengo miedo de dormir solita. ¿Qué tal si usted me acompaña, le parece? No, Consuelito, no insista. Ya, ¿no? Ay, ¿pero por qué? Además, venga acá. Siéntese aquí conmigo para decirle algo. ¿Qué tal si yo le hago unos masajes y le doy unos cariñitos y usted va a amanecer mejor mañana, sí? No, Consuelo, porque yo mañana me tengo que levantar muy temprano. Y no insistas. Bueno, entonces déjeme mimarlo y consentirlo y hacerle cosas ricas, Mira, ¿sí? Consuelito, tú no tienes que hacer eso, porque no, vale, no Ya, se... Frank, ya. Pero bueno, Franklin Carreño, yo no hablé bien claro el otro día. Yo no quiero bochinchitos en esta pensión. Pero bueno, mamá Gladiola, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa a usted con este chino, ah? Ya él está bien grandecito y es todo un hombre. Mira, mamá... No, es que yo mamá nada, mijo, mamá nada. Dije que no y punto. Ese jugo de ustedes, mi amor, no tiene ni pies ni cabeza. Eso no va para ningún lado. Mamá Gladiola, ¿cuál es el problema? A ver, el amor es libre. El problema es que yo no quiero, Consuelo. Es por eso. No, la señora Muñeca no está, pero pasen. Pasa adelante y la espera porque ya no tarda en llegar. Gracias, Rita. Permiso. Muy amable.
puede pensar que tú eres una mujer tan apasionada, con esa carita de muchachita malcriada y esa pose de... Franklin, ¿y qué haces aquí? ¿Cómo estás? Bien, bien. Admirando a mi hija. Es linda, ¿verdad? Sí, su hija es muy linda, pero es muy altanera. No es como la mamá. Tan dulce y tan sencilla. Bueno, ¿y qué te trae por aquí? Quería hablar con usted acerca de Orestes, de su yerno. Orestes. Ujú. ¿Y qué quieres saber de Orestes? Quiero saber si Orestes ha hecho algún donativo a su albergue y quiero saber desde cuándo tiene interés en hacer obras sociales. Pero Franklin, ¿por qué este interrogatorio? ¿Por qué tantas preguntas? Tenemos una lista de sospechosos de quién puede ser el Lirio de Plata y Orestes es el número 1. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Tú tienes pruebas? No, señora muñeca, solamente son conjeturas, hipótesis. Por eso necesito de su ayuda. Bueno, pero espérate un momentico. Orestes sería incapaz de cometer un delito. Y tú mismo viste que el otro día fue secuestrado por el Lirio de Plata. Un falso lirio. Usted misma lo dijo. Señora muñeca, piénselo bien. O sea, ¿quién más podría tener acceso a tanta información? ¿Quién podría estar tan cerca de la familia Villanueva? Dígame, ¿quién? Disculpa, ¿sí? ¿Aló? Chiqui, mi amor, ¿cómo estás? ¿Que te vas de viaje para París? Ah, ¿vas a filmar? ¡Qué bueno, mi amor! Sí, yo se lo digo, Cuídate mucho. Un beso. Así que su hija se va de viaje. Sí. ¿Y se puede saber por cuánto tiempo? ¿Y para qué lo quieres saber? No. Por simple curiosidad nada más. Franklin, ¿tú me puedes decir qué te pasa a ti con mi hija? Yo no tengo nada, yo no siento nada por Chiqui, ¿no? Franklin, ¿sabes qué? Hay algo que me molesta muchísimo, es que me tomen por boba. ¿Tú crees que el único que tiene olfato aquí eres tú? Señora muñeca, entre su hija y yo no puede haber nada. Su hija está prohibida para mí. Bueno, eso me parece muy bien. Me parece muy bien porque Chiqui está recién casada, ¿sabes? Y eso es algo que se respeta. A su hija y a mí nos separa algo más fuerte que un simple papel. ¿Cómo es eso? Desde que yo conocí a Chiqui, señora muñeca, lo único que ha hecho es despreciarme, humillarme, tratarme como un bruto, como un animal. Bueno, Franklin, tú tienes a ella que perdonarla porque realmente ella es una niña malcriada que a veces... No tiene que explicarme más nada, señora muñeca, no se preocupe. Yo sé en el puesto que estoy yo y sé muy bien cuál es el puesto de Chiqui con respecto a toda esta situación. Además, yo sé que en el mundo de ella, en ese mundo de apellidos, de casas elegantes, de fiestas elegantes, de carros finos, de mansiones, yo no entro en ese mundo. Y eso es bien bueno, señora muñeca, porque yo me moriría del aburrimiento. Permiso. Tenías que ser tú. No me vuelvas a decir eso, porque si no soy capaz de... ¿De qué? ¿Qué te pasa, Franklin? ¿Qué no me dejan aquí parado? ¿Qué pasó, Danielito? ¿Qué quieres? Dime, ¿qué pasó, papá? Bueno, Dime. lo que pasa es que mi mamá está allá arriba tirada en la cama y no fue a trabajar hoy. Ella está muy enferma. Bueno, Danielito, a lo mejor tu mamá está cansada. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no la dejamos dormir? ¿Ah? No, yo la veo muy mal y ella te quiere mucho. Segurito si tú vas a verla, ella se anima y se levanta. Anda, vale. No me digas que no. Hazlo por mí, ¿sí? Bueno, está bien, pues. Vamos a subir y vamos a ver qué es lo que tiene mamá. Anda, Franklin, dilo otra vez. Yo estoy seguro que si tú se le dices una vez más, ella te va a hacer caso. Está bien, pues. Consuelito, por favor, levántate. Anda, que mira que
Que Danielito está muy preocupado por ti. Habla por el chamo. Levántate. Daniel, vamos a hacer una cosa, papá. ¿Por qué no bajas y me esperas allá abajo? Y después hablamos. Yo estoy seguro que ella está muy triste por ti. ¿Me prometes que la vas a ayudar? Te lo prometo. A la hora de policía. Vaya, pues, hablamos después. Ahora tú y yo vamos a hablar, Consuelo. Y vamos a hablar bien claro. Yo lo único que quiero es estar sola, ¿sabe? Yo no quiero que nadie me moleste. Además, no tiene por qué preocuparse por mí. Yo me prometí que le iba a dejar en paz. Y no le voy a suplicar más amor. Consuelito, yo te lo dije más de una vez. Esto no iba a salir bien. Y uno de los dos iba a salir herido. Te lo Ay, dije. ya, por Dios, Franklin, ya. Yo no necesito que nadie me diga yo se lo dije, ¿sabes? Yo se lo dije, no. Mucho menos el hombre que yo amo y que esté despechada ahorita, ¿no? Bueno, está bien, discúlpame. Pero yo no tengo la culpa, Consuelo. Además, uno no decide de quién se enamora y de quién sí se enamora. Además, los dos andábamos los dos solos. Sí, pero usted lo único que tenía era que poner un poquito de su parte, ¿no? Y un poquito de esfuerzo para que yo lo amara, para dejarse amar. Pero no, claro, usted se empeña nada más en las viejas esas como la tal Chiqui o la tal Bella, ¿cierto? Las cosas no son así, Consuelo. Además, tú no conoces mis sentimientos. Ay, Franklin, por Dios, deje que los conozca. Ay, por Dios, porque se empeña en querer a alguien que no lo quiere. Franklin, dame una oportunidad, una sola. Yo sí puedo hacerlo feliz. Yo sí puedo, Franklin. Ay, Franklin, el problema suyo es que piensa demasiado. Eso es lo que le pasa. No, Consuelito, el problema es que yo siempre estoy disponible y eso hace que tú te confundas. Yo lo que tengo que hacer es mudarme de la casa. No, Franklin, no, usted no puede huir de mí. Ay, a ver, ay, Franklin, ya yo se lo dije, mire, yo me conformo con un poquitico de amor, con un poquitico de atención, con un poquitico de lo que usted quiera. No, tú no te tienes que conformar con un poquito, tú te tienes que conformar con mucho. ¿Entiendes? No, las cosas no son así. Ay, a ver, Franklin, ¿por qué? Porque usted dice que yo soy una mujer tan maravillosa y todo lo que usted dice. ¿Y por qué usted me cierra la puerta de esa manera, así? Un no definitivo. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Acaso usted se está guardando para alguien o qué? Bueno, está bien, Consuelo. Está bien. Vamos a darnos un tiempo, pues. Está bien. Ay, Franklin, de verdad. Franklin, gracias, mi amor, gracias. Gracias, ¿sabe qué? Eso suena mejor que un no definitivo, ¿sabe? Usted va a ver que todo va a salir bien. Gracias de verdad por darme esa esperanza, papito, gracias. Gracias. Mamá, ya te sientes mejor. Yo sabía, Franklin, que tú le ibas a curar. Bueno, ya tengo casi todo ¿Y para dónde van ustedes con tanto apuro? Vamos a la Hacienda Villanueva a filmar la campaña publicitaria. Sí, mami, se trata de una campaña institucional, ¿sabes? Para prevenir el SIDA, ¿no? Se va a ver aquí, se va a ver en el exterior. Y bueno, Bella piensa que con este trabajito, pues la empresa de publicidad, ¿sabes? Pueda salir a flote. Ay, muy bien, mi amor, pero ¿y cómo, a quién se le ocurrió planificar esto así de un día para otro? Eso se hace con tiempo, con calma, sin apuro. Sí, es verdad. Lo que pasa es que con mi accidente todo se nos retrasó. Y además tuvimos un montón de inconvenientes. Sí, mami, muérete tú que el cliente agarró y votó a los modelos contratados, ¿no? Y entonces ahora los protagonistas de la campaña van a ser Bella y Orestes. Y muérete que se tienen que besar y todo. Ay, Espérense. ¿Cómo es la cosa? O sea, que tú y Oreste van a estar juntos. Orestes y Bella haciendo de enamorados en un comercial. Ah, capaz que la ficción se vuelve realidad. Ay, comadre, por Dios, no diga eso. ¿No ve que Orestes es un hombre casado? Yo creo que Oreste anda detrás de Bella desde que la conoció. Es que el amor es así de loco, ¿no? No entiende de razones. No, si los dos son unos verdaderos profesionales, no deben ligar la gimnasia con la magnesia. Ahí el detalle, Macedonio, que ninguno de los dos son modelos profesionales. Ay, la mujer es fuego y el hombre es topa. Así que llega el diablo y sopla. ¿Tú quieres decir que se van a quemar? Claro, mi amor, porque quien juega con fuego se quema.
Yo no sé cómo una mujer puede tropezarse con la misma piedra tantas veces. Tampoco así, Franklin, porque Orestes no es ninguna piedra. A mí lo que no me gusta es que él esté casado. Pero de resto, ese muchacho es un héroe. Un héroe. Algo así como el lirio de plata. Ay, menos mal que ya arreglé todo. Estoy exhausta. Me voy. Ay, Dios mío, es tardísimo. Franklin, ¿y qué haces tú aquí? ¿Qué susto me diste? Vine porque esta vez no quiero errores, ni confusiones, ni equivocaciones, señora muñeca. Errores, confusiones, equivocaciones, pero ¿de qué estás hablando? Necesito revisar la parte administrativa del albergue. Quiero que me enseñes libros de contabilidad, facturas, egresos, ingresos, absolutamente todo. ¿Pero para qué, Franklin? Yo no tengo nada que esconder, ¿tú me conoces? Bueno, ya se lo dije, señora muñeca. No quiero confusiones. No quiero que el día de mañana las cosas cambien. Así que, por favor, tráigame las carpetas y los libros de contabilidad. Franklin, es mejor que te vayas. Aquí no vas a conseguir ni un solo papel que relacione el albergue con el lirio de plata. ¿Qué hace esta carpeta con datos de Muñeca y Lorenzo Lorenz en el archivo de adopciones? Estás perdiendo tu tiempo y me lo estás haciendo perder a mí. No vas a conseguir nada de tu interés, Franklin. ¿Qué? Si quien quiera fue adoptada por los Lorenz. Pero es que esto no puede ser. ¡Dame acá! ¿Cómo tú te atreves a agarrar esa carpeta de información de las adopciones? Esto es información confidencial. No tenías ningún derecho. Señora Muñeca, ¿es verdad lo que dice ese papel? Que la chiqui no es su hija. Es hija de Lorenzo con otra mujer, pero yo la crié como si fuera su madre. Le di todo el amor, yo te lo juro. Y ella lo sabe, señora Muñeca. Ustedes se lo han dicho. Bueno, se enteró de una manera muy dolorosa. Nos escuchó hablando a Lorenzo y a mí. Y para ella fue muy difícil aceptar que yo no soy su verdadera madre. Con razón. Ahora entiendo muchas cosas. Franklin, tú tienes que jurarme que no vas a decir nada, porque para Chiqui va a ser muy difícil. Ella piensa que no la van a aceptar, que va a ser rechazada por su origen verdadero. No se preocupe, señora Muñeca, que yo no voy a decir nada. Ahora entiendo por qué ese empeño con Orestes. Claro, se sumerge en ese mundo del dinero, de los apellidos, de las banalidades para ella poder tapar sus demonios, sus miedos. Ahora la entiendo. Te interesa mucho ella, ¿verdad? Te interesa mi hija. Pareciera que la conoces muy bien. ¿Por qué me pregunta eso? Porque yo soy madre y porque tengo instinto. Dime la verdad. Dime la verdad. ¿Hasta dónde llegaron tú y mi hija?